¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Hace unos meses mi hermana me regaló el libro Liftoff, de Eric Berger, en el que se relatan los primeros años de vida de SpaceX. Es una lectura muy recomendable en la que viviremos intensamente las aventuras y peripecias de los primeros empleados de la compañía desde su fundación en mayo del 2022 hasta que consiguieron, el 28 de septiembre del 2008, llegar por primera vez a órbita con el cuarto lanzamiento del Falcon 1. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si os interesa leerlo, teniendo en cuenta que está en inglés, os dejo un enlace en la descripción del vídeo y en un mensaje anclado para que podáis adquirirlo en Amazon. Una de las cosas que más llama la atención es la obsesión de Elon Musk por contratar a los mejores ingenieros y rodearse de las mentes más brillantes. Para ello, él en primera persona estaba presente en todas las entrevistas a los potenciales futuros empleados y no dudaba en plantearles todo tipo de preguntas, a cuál más desafiante. Una de estas cuestiones se la planteó a Phil Kassouf, un joven ingeniero de 21 años por aquel entonces, en medio de una entrevista durante los primeros meses de vida de la compañía. No se trata de una pregunta trampa, y de hecho es muy sencilla en su planteamiento. Sin embargo, cuando se piensa detenidamente en ella, esconde una mayor complejidad y riqueza de lo que aparenta. Sin duda, se trata de una prueba para comprobar si el candidato es capaz de ver más allá de lo obvio, de aplicar cierto pensamiento lateral y de no quedarse anclado en lo establecido, en lo fácil o en lo rápido. ¿Os apetece conocer qué le preguntó Elon Musk al joven y prometedor Kassouf? La pregunta fue la siguiente. Imagina que te encuentras situado en un lugar desconocido sobre la superficie de la Tierra. Asumimos que la Tierra es perfectamente esférica, lisa y que podremos situarnos en cualquier lugar de la misma. Gracias a la guía de una brújula, te desplazas 10 kilómetros hacia el sur, luego te desplazas 10 kilómetros hacia el este y finalmente te desplazas 10 kilómetros hacia el norte. Ante tu sorpresa, te encuentras en el mismo lugar desde el que partiste. ¿Dónde te encuentras? Os reto a pausar el vídeo y a pensar en la respuesta antes de proseguir. Al final del vídeo me contáis en los comentarios hasta dónde había llegado vuestro poder deductivo. ¿Ya os habéis estrujado las neuronas? Pues vamos con la respuesta. Está claro que en una superficie plana lo que se explica en el enunciado es imposible. Si voy 10 kilómetros al sur, luego 10 kilómetros al este y finalmente 10 kilómetros al norte, estaré 10 kilómetros al este del punto de partida. Estamos de acuerdo, ¿no? Es decir, he dibujado una especie de U, pero no un triángulo. Sin embargo, muchos os habréis percatado rápidamente, terraplanistas aparte, de que la Tierra es una esfera y de que eso cambia las cosas. Antes de continuar, un pequeño repaso a dos conceptos geográficos básicos, los meridianos y los paralelos. Los meridianos son las semicircunferencias imaginarias que pasan por los polos, es decir, todas las líneas imaginarias que obtenemos al unir ambos polos. Para entendernos, serían las líneas verticales y tienen todas la misma longitud, unos 20.000 kilómetros redondeando. En cambio, un paralelo es un círculo imaginario producto de la intersección entre la Tierra y un plano perpendicular al eje de rotación, es decir, son los círculos horizontales, para entendernos. Estos no tienen puntos en común entre ellos, ya que son, como su propio nombre indica, paralelos entre sí. Sus longitudes son diferentes en función de la latitud a la que se encuentran, siendo más cortos, círculos de radio menor, cuanto más nos acercamos a los polos. Por supuesto, el paralelo más largo es el ecuador, con unos 40.000 kilómetros de longitud. Así pues, si viajo hacia el norte o hacia el sur, me muevo sobre un meridiano, mientras que si viajo hacia el este o hacia el oeste, me muevo sobre un paralelo. En este punto, muchos de vosotros seguramente habréis llegado ya a una primera conclusión. Si estoy en el polo norte y viajo 10 kilómetros hacia el sur, y luego viajo 10 kilómetros hacia el este, y finalmente viajo otra vez 10 kilómetros hacia el norte, volveré a estar en el polo norte. Así que el polo norte debe ser forzosamente la respuesta correcta. Efectivamente, así es, y es lo que contestó correctamente Phil Kassouf en su momento. Por supuesto, desde el polo norte podemos ir hacia el sur siguiendo cualquier meridiano, no importa cuál, pero por todos ellos acabaremos cayendo en el mismo paralelo. Una vez en él, nos desplazaremos 10 kilómetros en dirección este, cayendo en un meridiano diferente. Esto es así porque el paralelo al que hemos ido a parar tiene una longitud mayor de 10 kilómetros. Finalmente, al desplazarnos 10 kilómetros hacia el norte por este nuevo meridiano, caeremos, efectivamente, de nuevo en el polo norte. ¡Bingo! Uno podría ahora poner cara de «mira qué inteligente que soy» y pasar a otro tema. Pero todo buen ingeniero, o friki, o espacio trastornado, debería preguntarse ¿hay algún otro lugar en la esfera terrestre en el que suceda algo así? Esto mismo es lo que hizo Kassouf durante la entrevista con Elon Musk, y dio con una respuesta mejor y más completa para este asunto. Sigamos. Un punto al que se nos va la vista, o la mente, automáticamente, es el polo sur. Pero este queda descartado, ya que ¿cómo nos desplazamos 10 kilómetros al sur desde el polo sur? Bueno, podríais decir alguno, 10 kilómetros al sur del polo sur, consideramos que es el propio polo sur. Vale, pero ¿cómo nos desplazamos 10 kilómetros al este desde el polo sur? De nuevo, alguno podría decir 10 kilómetros al este o al oeste del polo sur también es el polo sur. Ok, de nuevo.
Pero cuando finalmente nos tengamos que mover 10 kilómetros hacia el norte, sí que nos moveremos, y además por cualquier meridiano, con lo que definitivamente no regresaremos al punto de partida, el polo sur. O sea, estaremos de acuerdo en que descartamos el polo sur, ¿no? Pero la pregunta sigue en pie. ¿Hay más lugares que cumplan el enunciado? Pues la respuesta es que sí, y es más, hay infinitos lugares en los que después de realizar el recorrido indicado, volveremos al mismo lugar. Si aún no has dado con ellos, vuelve a parar el vídeo y estrújate el cerebro un poco más. ¿Listo para la respuesta? Bien, la clave está en darse cuenta de lo que pasa si estás en un paralelo de 10 kilómetros de longitud, o para entendernos, en un círculo de 10 kilómetros de perímetro. Y es que en ese caso, si te desplazas 10 kilómetros hacia el este, o hacia el oeste, no importa el sentido, vuelves al mismo lugar de partida. En la Tierra hay dos paralelos de 10 kilómetros de longitud, uno cerca del polo norte y uno cerca del polo sur. El truco está en llegar a ese paralelo una vez te desplaces 10 kilómetros hacia el sur para que, una vez realices el desplazamiento de 10 kilómetros hacia el este, vuelvas al mismo lugar y, por tanto, cuando realices el desplazamiento de 10 kilómetros hacia el norte, vuelvas de nuevo al punto de partida. Es decir, tenemos que colocarnos en el paralelo que está 10 kilómetros al norte del que tiene 10 kilómetros de longitud. Esto no podemos conseguirlo en el paralelo de 10 kilómetros que está cerca del polo norte, porque la distancia al mismo es de menos de 10 kilómetros. Pero sí podemos hacerlo sin problemas en el paralelo de 10 kilómetros que está cerca del polo sur. Venga, nos situamos en cualquier lugar del paralelo situado 10 kilómetros al norte del paralelo que mide 10 kilómetros de longitud cerca del polo sur. Cuando vayamos 10 kilómetros hacia el sur, caeremos en nuestro bonito paralelo con sus preciosos 10 kilómetros de longitud. Al desplazarnos 10 kilómetros hacia el este, daremos una vuelta completa a dicho paralelo, volviendo al mismo sitio. Finalmente, cuando viajemos 10 kilómetros hacia el norte, llegaremos al lugar de partida. Y eso desde cualquier lugar de ese paralelo inicial situado 10 kilómetros al norte del paralelo de 10 kilómetros de longitud. La respuesta debió complacer a Elon Musk, ya que Phil Kassouf fue contratado y estuvo trabajando en el diseño y la fabricación de circuitos electrónicos para el computador de a bordo del Falcon 1. Evidentemente, la entrevista no consistió únicamente en ese acertijo, pero seguramente tuvo su influencia en la incorporación del ingeniero a la empresa. Sin embargo, como buenos nerds que somos, aún podemos hacernos de nuevo la misma pregunta. ¿Hay otros lugares, además del Polo Norte y ese paralelo de 10 kilómetros al norte del paralelo mágico de 10 kilómetros de longitud, desde donde ocurriría el mismo fenómeno? Pues la respuesta de nuevo es sí, y de nuevo existen infinitos lugares más. Si no se te han ocurrido, te invito a que sigas exprimiendo tu materia gris hasta dar con la solución. Sigamos. El truco esta vez consiste en, digamos, generalizar la última idea que nos permitió encontrar el paralelo mágico. Imaginad ahora un paralelo de 5 kilómetros de longitud en lugar de uno de 10 kilómetros. ¿Qué pasaría en ese caso si viajáramos 10 kilómetros hacia el este? Pues que daríamos 2 vueltas completas al mismo para acabar en la misma posición. ¿Me seguís? De forma análoga al caso anterior, si nos situásemos en un paralelo 10 kilómetros al norte de este último, al viajar 10 kilómetros al sur caeríamos en algún punto del nuevo paralelo mágico, esta vez de 5 kilómetros de longitud. Al desplazarnos 10 kilómetros hacia el este, volveríamos al mismo punto después de dar 2 vueltas al mismo, y finalmente, al movernos 10 kilómetros en dirección norte, llegaríamos de nuevo al lugar de partida. ¡Voilà! ¿Cómo te quedas, Elon? Seguro que llegados a este punto, la mayoría de vosotros habréis inferido que lo mismo pasaría si fuéramos a parar a un paralelo de 10 dividido entre 3 kilómetros de longitud, o de 10 dividido entre 4 kilómetros, 2,5 kilómetros, o de 10 dividido entre 5 kilómetros, 2 kilómetros, etcétera, etcétera. En general, siempre que caigamos en un paralelo de longitud 10 dividido entre L, siendo L un número entero mayor que 1, si nos movemos 10 kilómetros hacia el este o hacia el oeste, acabaremos en el mismo lugar desde el que empezamos después de dar L vueltas al paralelo en cuestión. Igual que en el caso anterior, no podemos aplicar este razonamiento en el hemisferio norte, ya que los paralelos de menos de L kilómetros de longitud se encuentran a menos de L kilómetros del polo norte, con lo que no podemos encontrar ese paralelo L kilómetros al norte del mismo que nos permita caer en él después de desplazarnos L kilómetros al sur. Fijaos en que podríamos quedarnos con la primera solución, la del polo norte, y sería correcta, pero hemos seguido pensando sobre el tema hasta encontrar la solución que incluye el paralelo del hemisferio sur de longitud 10 kilómetros. Aún así, no nos hemos conformado y hemos seguido indagando hasta encontrar las soluciones relacionadas con los paralelos del hemisferio sur, cuya longitud es la división de 10 entre un número entero mayor que 1. Hemos pasado de una solución a infinitas. Hemos pasado de tener que partir del polo norte a poder partir también desde todo un paralelo situado 10 kilómetros al norte del paralelo de 10 kilómetros de longitud. Luego hemos pasado de tener que partir de un punto o un paralelo concreto a poder partir de infinitos paralelos. Nada mal, ¿no? Esto es lo que se espera de un ingeniero, de un científico, de una persona inquieta, de una persona curiosa. Esto es lo que Elon Musk espera de sus empleados.
Pero antes de finalizar, vamos a precisar un par de afirmaciones que hemos realizado durante nuestros razonamientos y que requieren una demostración más rigurosa o al menos de una aclaración. Mientras discutíamos la primera solución, en la que partimos del Polo Norte, hemos afirmado que, cito textualmente, el paralelo al que hemos ido a parar, después de desplazarnos 10 km hacia el sur, tiene una longitud mayor de 10 km. Aunque en este caso no importa la longitud que tenga ese paralelo, vamos a calcularla como buenos frikis que somos. Para calcular el perímetro, longitud de ese paralelo, necesitamos saber el radio del mismo, marcado en rosa en el gráfico e identificado con la letra R minúscula. El perímetro de una circunferencia se obtiene mediante la fórmula, no lo vamos a demostrar, os lo dejo de deberes, P igual a 2 por pi por R. A su vez, para calcular el radio R, necesitamos el ángulo θ, para poder aplicar la trigonometría básica de un triángulo rectángulo. Este ángulo viene determinado por el arco de 10 km de longitud sobre una circunferencia cuyo radio es el terrestre. Recordad que consideramos la Tierra una esfera perfecta y lisa en su superficie. La fórmula para calcular la longitud del arco de una circunferencia en función de su radio y del ángulo en radianes es L igual a θ por R mayúscula, siendo, en el caso que nos ocupa, L igual a 10 km y R mayúsculas igual a 6.371 km, siendo este último valor el radio medio de la Tierra. Por tanto, si L es igual a θ por R mayúsculas, entonces θ es igual a L mayúscula dividido por R. Por trigonometría básica, ya sabéis, la que nos dice que en todo triángulo rectángulo el seno de un ángulo es el cateto opuesto dividido por la hipotenusa, sabemos que el seno del ángulo θ es R minúscula, el cateto opuesto, dividido por R mayúscula, la hipotenusa. Es decir, seno de θ es igual a R minúscula dividido por R mayúscula. Si sustituimos el ángulo θ por L dividido entre R y aislamos la R minúscula, que recordemos es el radio del paralelo que buscamos, tenemos que seno de L mayúscula dividido entre R mayúscula es igual a R minúscula dividido entre R mayúscula, lo que implica que R minúscula es igual a R mayúscula por seno de L mayúscula dividido entre R mayúscula. Para calcular la longitud del paralelo, solo tenemos que sustituir el radio en la fórmula del perímetro de la circunferencia, con lo que tenemos P igual a 2 por pi por R minúscula igual a R mayúscula por seno de L mayúscula dividido entre R mayúscula, lo que implica que P es igual a 2 por pi por R mayúscula por seno de L mayúscula dividido entre R mayúscula. Sustituyendo los valores conocidos del arco de la circunferencia L mayúscula, 10 km, y el radio de la Tierra, R mayúscula, 6.371 km, obtenemos que el perímetro, o sea, la longitud, del paralelo situado 10 km al sur del Polo Norte es de 62,83 km, bastante más de 10 km. Por otro lado, cuando encontramos la solución relacionada con el paralelo de 10 km de longitud, dijimos que solo nos servía el del hemisferio sur, ya que la distancia del paralelo de 10 km de longitud del hemisferio norte al Polo Norte es de menos de 10 km. De nuevo, como buenos frikis, vamos a calcular cuál sería la distancia de dicho paralelo al Polo Norte, y así demostramos que es menor de 10 km. En primer lugar, calculamos el radio de dicho paralelo. Ahora podemos hacerlo directamente, ya que conocemos el perímetro del mismo, 10 km. Por tanto, R minúscula es igual a P dividido entre 2 por pi. Lo que necesitamos es el ángulo θ para poder calcular el arco de la circunferencia, que es precisamente la distancia que queremos calcular, es decir, la distancia del paralelo de 10 km de longitud al Polo Norte. Para ello usamos la fórmula del seno del ángulo y aislamos el ángulo aplicando la función inversa del seno, el arcoseno. Así, seno de θ es igual a R minúscula dividido entre R mayúscula, lo que implica que seno de θ es igual a P dividido entre 2 por pi dividido por R mayúscula, lo que implica que el seno de θ es igual a P dividido entre 2 por pi por R mayúscula, lo que implica que el ángulo θ es el arcoseno de P dividido entre 2 por pi por R mayúscula. Finalmente, como la distancia al Polo Norte, L mayúscula, es igual al ángulo en radianes multiplicado por el radio del planeta R mayúscula, tenemos que, si L mayúscula es igual a θ por R mayúscula y θ es igual al arcoseno de P dividido entre 2 por pi por R mayúscula, esto implica que L mayúscula es igual al arcoseno de P dividido entre 2 por pi por R mayúscula, multiplicado todo por R mayúscula. Si sustituimos el valor de P por 10 km y el valor de R mayúscula por 6.371 km, obtendremos la longitud que buscamos, que es aproximadamente 1,59 km, mucho menor de 10 km. Debido a la gran diferencia entre el radio de la Tierra y las distancias que nos estamos desplazando, podríamos haber considerado, para simplificar, que la longitud del arco buscado era equivalente al radio del paralelo, es decir, que R minúscula era igual a L mayúscula. Pero somos nerds y queremos hacer bien las cosas, ¿no?
Por cierto, no hemos demostrado que la longitud del arco de una circunferencia formado por un ángulo dado es igual a dicho ángulo, expresado en radianes, multiplicado por su radio. Pero bueno, esto os lo dejo también de deberes. ¿Os imagináis que algún día os presentáis a una entrevista de trabajo para entrar como ingeniero en SpaceX y os hacen esta pregunta? Ahora podéis marcaros una buena vacilada, ¿no? Si con esto no conseguís el trabajo, ya no sé qué más se puede hacer. Pero os voy a dar una última idea llegado el caso, para rematar la cuestión, y aún más si tenéis al propio Elon Musk en persona enfrente. Cuando acabéis de explicar todo lo que habéis aprendido hoy aquí, podéis finalizar diciendo: Elon, yo también tengo una pregunta para ti. Imagina que te encuentras situado en algún lugar desconocido sobre la superficie de la Tierra. Asumimos que la Tierra es perfectamente esférica, lisa y que podemos situarnos en cualquier lugar de la misma. Gracias a la guía de una brújula, te desplazas 10 kilómetros hacia el sur, luego te desplazas 10 kilómetros hacia el este, luego 10 kilómetros hacia el norte, y finalmente te desplazas 10 kilómetros hacia el oeste, llegando al mismo lugar desde el que partiste. ¿Dónde te encuentras? No se acepta la respuesta de, como la Tierra es plana, en cualquier sitio. Si te animas a intentar resolver este segundo acertijo, coméntame por aquí abajo en los comentarios a qué conclusiones has llegado. Demuestra que estás muy espacio trastornado. Si te ha gustado el material de hoy, déjame un buen like y compártelo con familiares y amigos, por si algún día quieren intentar entrar a trabajar en SpaceX. Muchas gracias a todos por ver este vídeo y apoyar el canal. Por supuesto, permitidme que envíe un saludo especial a todos los miembros del canal, y más especialmente aún a los SpaceXtormers, Zalera Mopsky, Damián Gabriel, Disney Esmeral, Germán Rodríguez, Estrategias Diarias 2021 JV, Prometeus 38, Alonso 602, Miguel del Olmo, Moisés, Elías González Galán, G. Caldero, Sergio González y Gilberto García. Muchísimas gracias. Adiós.